Escuchas W Conquista. W Conquista. Bienvenidos a todos. Hoy quiero compartirles a ustedes un mensaje. El tema tiene que ver con el amor más grande de todos, el amor de Dios. Vamos a ubicarnos primero, gracias, Chelo. Vamos a ubicarnos en Juan 11:25, por favor. Juan 11:25. Muy bien, dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hechos como los que ocurren y hechos como los que se dan cuando se muere alguien que uno conoce, y más aún cuando se muere alguien que está cerca de uno, alguien que uno quiere, que uno aprecia, que uno valora. Claro que la muerte de alguna manera se convierte en un mensajero, y el mensaje que da la muerte es sencillamente que no hay nada más seguro que ese paso, y que para morirse no se necesita sino estar vivo. La pregunta no es si vivo o si muero, la pregunta es cómo lo hago y para dónde voy. Y este pasaje es contundente. Dice la Biblia: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra de Dios lo dice de una manera muy profunda. Y yo creo que el más grande de todos los regalos que usted y yo hemos recibido, adivinen cuál ha sido. El día que usted recibió a Cristo, el día que usted aceptó al Señor en su corazón, ese día el Señor le regaló a usted, a mí y a todos, la vida eterna. Porque en el momento que una persona deja de existir, muere, la vida no termina. Es un ciclo, es un cambio, es una nueva dimensión, y vamos a la presencia de Dios. Y es ahí donde nosotros los cristianos guardamos la fe y la esperanza de que cuando llegue ese momento vamos a llegar a un lugar muy especial, y Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Porque Dios es amor, porque Dios es eso. Dios no quiere simplemente que una persona se haga y así como se hizo, así muera. No, la vida tiene que ser más que eso, y nosotros estamos convencidos de eso. Por eso aquel que recibe a Jesús recibe la resurrección, y Dios nos llevará a nosotros a resucitar. Y la esperanza de aquellos que creemos y que esperamos en Él es simplemente eso, que tenemos el regalo de la vida eterna, y que la vida eterna es para usted, es para mí, es para todo aquel que con humildad le acepte y le reciba. Porque la vida eterna no es algo que Dios da dependiendo de lo bueno o de lo malo, o dependiendo de qué clase de talentos, habilidades o qué estrato sea usted. Eso no depende de eso. La vida eterna simplemente es un regalo de amor para usted y para mí, independientemente de cuál sea su realidad. Porque Dios nos ama, Dios ama al ser humano, y Dios crea al ser humano, y lo crea para que ese ser humano sea salvado. Dios quiere eso. Y hay una historia muy bonita que me aprendí hace mucho tiempo. Cuentan que un papá se fue a pasear con su hijo y con su padre a un lugar a otra ciudad. En esa ciudad pues había mar, y a la orilla del mar estaban paseando, disfrutando la playa, cuando de repente encontró un pedazo de tronco. El abuelo saca una navaja, hace un barquito y le entrega a su nieto y le dice: este barquito es para ti, yo lo hice. Y él queda muy entusiasmado con su barquito. Cuando regresan de las vacaciones a su casa, él tenía su barquito, y un día comenzó a llover, y enfrente de su casa se hizo como una especie de charco. Entonces de repente él sale con su barquito y comienza
a jugar con su barco. Sin darse cuenta, la lluvia fue tanta, el agua fue tanta, que ya eso no era un agua estancada, sino que corría. Y sin darse cuenta, el barco se fue y se perdió. Y él quedó muy triste, porque era el barco que le había hecho su abuelo con sus manos. Otro día, él estaba caminando por el centro de esa ciudad, cuando en una vitrina encuentra el pequeño barquito. Y dice: ese barco es mío, yo lo vi, mi abuelo lo hizo. Y entonces tenía un precio. Se fue para su casa, vacía la alcancía, y con las monedas se va, compra el barco, abraza su barco y le dice: este barco es mío, mi abuelo me lo dio y me lo hizo. Esta historia, este cuento, nos enseña algo, que Dios nos hizo y nos puso en las corrientes de este mundo. Pero las corrientes de este mundo a veces son tan fuertes que hacen que nosotros nos perdamos. Pero llega Dios con su amor infinito y adivine qué hace. Me abraza, me salva, me ama y me dice: yo te hice, yo te formé. Tú eres mi barquito, mi hijo. Y eso es lo que hoy usted y yo debemos de entender. Dios le hizo, le diseñó. Dios le creó a usted. Usted y yo somos su creación. Y la voluntad de Dios es que usted viva de acuerdo, no a la corriente del mundo, que no se deje llevar por las corrientes de la humanidad, sino que siga la corriente del cielo, sino que siga la voluntad de Dios. Eso no significa que la vida cristiana sea aburrida. Eso no significa que ser cristiano sea un amargado, un resentido. No, ser cristiano es algo muy hermoso y muy bonito. De manera que es bueno que usted, por favor, tenga un poco de conciencia de ello. ¿Qué es ser verdaderamente cristiano? Y el primer regalo que yo recibo es eso: la salvación, la vida eterna. Porque en la vida es así: o soy salvo o no lo soy. Y todo depende de un acto de fe. No depende de que sea yo una persona con unas formas o estilos, no, simplemente un corazón que habla y que diga: necesito de Jesús de Nazaret. Y ese es otro versículo: el único camino entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. Vamos a ver Génesis 3:19. Miren lo que dice la Escritura: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y este versículo habla del cuerpo. La vida eterna no tiene que ver nada con la carne. El cuerpo es polvo. Polvo soy y al polvo voy. Entonces, a veces en una sociedad como la nuestra le damos demasiada importancia al polvo, a la materia. Nos hemos convertido en personas demasiado materialistas. La materia. Y créalo que el hombre hoy por hoy se preocupa más por alimentar el cuerpo que por alimentar el espíritu. El gran desajuste en el ser humano, adivinen cuál es: que el ser humano, siendo espíritu, alma y cuerpo, solo le da de comer al cuerpo y al alma. El espíritu está realmente reducido a nada, porque hay que decirlo, y no se me sientan mal, pero la verdad sea dicha, la mayoría de nosotros, muchas personas, no alimentan el espíritu, siguen una tradición, siguen un ritual, siguen una religión. Muy pocas veces se abre la Biblia, muy pocas veces se ora. Es más, cuando a muchas personas se les invita a que busquen a Dios, siempre hay una ocupación, siempre no hay tiempo. El último en la lista siempre es Dios. Y es tremendo. Entonces, no entendemos eso. Y la reflexión que yo hago: si el ser humano vive escasos 70, 80, bueno, digamos que usted viva 100 años,
y se muere, pero cuando usted se muera es toda la eternidad. No van a ser 100 años, no van a ser 1000, van a ser la eternidad. Y usted se preocupó aquí simplemente por construir cosas materiales, por tener una casa de 3 pisos, por tener un carro último modelo, pero nunca se preocupó por entender que más allá de la materia, usted y yo somos polvo y que vamos a la presencia de Dios, y que cuando uno se muere, uno no lleva nada. Uno no se lleva nada de lo que usted puede haber tenido. Y los que han ido a Israel y a Egipto con nosotros se han encontrado eso. ¿Se acuerdan? Los que hemos ido al Museo del Cairo, el famoso faraón más conocido, no por grande, sino la única tumba que se ha encontrado un faraón, Tutankamón. Y allá está. Y cuando ese señor murió, hizo una pirámide. Y cuando ese señor murió, fue enterrado con el carro, con todo. Y ahí está. No le llevó nada. La barca solar, las armas, alimento, ropa. Ahí está. Uno nada se lleva. Por eso, como dice la Biblia, no trabajes por aquello que perece. Trabaja por aquello que a vida eterna permanece. Y eso es lo más maravilloso. ¿Sabe qué es lo espectacular? Cuando yo aprendo a buscar a Dios, más allá de la carne, más allá del polvo, más allá del sentir, más allá de lo que usted puede agarrar, tocar, está un Dios maravilloso y bueno. La vida es más que eso. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la gloria de la tierra por heredad. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña eso, recibir la bendición. Cuando usted recibe a Cristo, recibe la bendición, hereda, aunque usted no lo crea. Hay algo que usted hereda. Usted y yo, hoy, cuando usted recibe a Cristo, usted recibe una heredad, usted recibe una descendencia, usted recibe la bendición de Abraham, ser insertado en el olivo santo. Y hoy que usted ve este salón con esas pinturas del muro de los lamentos, tal vez muchos no lo entiendan, pero en ese muro de los lamentos, ese monte Moria, donde Abraham llegó a sacrificar a Isaac, donde se hizo el primer templo para Dios. Y entonces Dios coloca en mí todo ese legado, toda esa descendencia, porque descendiente de Abraham somos y herederos según la promesa, dice el Señor. Imagínense todo el paquete, todo el kit celestial que usted y yo recibimos, pero no lo estamos disfrutando, porque repito, nos enredamos más en las cosas físicas y materiales. Miren lo que dice Juan 5, del 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo bueno, y hacer lo bueno, adivinen qué es: recibir a Cristo y seguir al Señor. Hacer lo bueno no es hacer lo que este o aquel diga. Hacer lo bueno es seguir la voz de Dios, es seguir al Señor. Hacer lo bueno es seguir lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La Biblia, la palabra de Dios, ese manual increíble, maravilloso, al cual usted y yo estamos llamados a disfrutar, a vivir. La palabra de Dios que nos exhorta y nos invita todos los días a ser un mejor esposo, a ser una mejor esposa, a valorar a sus hijos, a sacar adelante su casa, a luchar por un matrimonio, a no desechar a las personas, a entender que cada persona, independientemente de quién sea y de dónde venga, cada persona es importante, cada persona es valiosa, cada persona es útil. Cuando yo soy un verdadero cristiano, yo no estigmatizo, yo no rotulo, yo simplemente soy una persona lleno de misericordia, porque Dios la tuvo conmigo, porque yo no merecía ser salvo, y Dios
con sus ojos de misericordia nos escogió a nosotros. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que nosotros tengamos misericordia, que nosotros extendamos esa misericordia hacia esas personas, que aprendamos, que fortalezcamos nuestros lazos. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Que muchas veces uno valora a las personas ya cuando las ve en un cajón. ¿Sabe qué es lo terrible de todo esto? Que muchas veces uno valora a las personas ya cuando no están. Esa es la realidad de muchos seres humanos. Valoramos al papá ya cuando se ha ido, cuando está muerto. Valoramos al que ya no está. Y esa persona que tenemos al lado, esa persona que usted tiene al lado, su esposo, su esposa, su mamá, sus hijos, muchas veces no le expresamos ni le decimos lo que tenemos que decir. Y llega el momento donde no está, no va a estar. Pero ya no será el momento para decir tú que ya no está. Y ese es el problema nuestro. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer es precisamente, por favor, algún acto como este, una situación como esta, lo hace reflexionar a uno. ¿Cómo llevo mi relación en mi matrimonio? Eso lo hace reflexionar, ¿sabe? Lo hace reflexionar qué clase de matrimonio tengo, qué clase de hogar tengo, qué clase de esposa, de esposo. ¿Yo qué estoy haciendo para que mi hogar realmente funcione? Baje los guantes, deje de estar prevenido, deje de estar siempre diciendo que tiene la razón. No se trata de tener la razón, se trata de amar, de perdonarnos, de vivir rico, de salir adelante. Pero los seres humanos están llenos de orgullo, de rabia. El amor, y hablando del amor, el amor es una decisión. Usted decide con quién se casa. Pero cuando uno se casa, uno no se casa para luego que el matrimonio se acabe. Uno se casa para toda la vida. Es una decisión. Pero si usted le sigue la voz de los hombres que dicen, no se case, tantas mujeres, miren, las opciones y el menú es amplio. Mona, rubia, alta, chiquita, grande, gorda, ancha, bueno, en fin. Si uno se pone a pensar, es eso. Pero una cosa sí le digo, ¿sabe qué quiere Dios? Que usted simplemente elija a esa persona y no se ponga a mirar ni para la derecha ni para la izquierda. Hizo una elección, esa es la suya, ese es el suyo. No hay repuesto. ¿Ok? Y con esa persona me muero. Y con esa persona hasta el resto de mis días. No la cambio por nada. Y vamos a poner todo, como dicen los comentaristas de fútbol, toda la carne al asador para que esta relación funcione. Dejemos de ser orgullosos, dejemos de ser altivos, dejemos de ser esas personas llenas de nosotros mismos. Yo estoy tratando una parejita que no es de aquí. Son muy jóvenes. Y ella me escribe y me dice, vea, ya peleamos otra vez. Y me dijo lo que había pasado. Yo le dije, hágame un favor, escríbele y dile que le pides perdón, que no te gusta lo que él hizo, pero dile que le amas y que vas a luchar por ese amor. Entonces me dijo, líder, entonces te tengo que arrodillar. Yo le dije, esto no es arrodillarse. Arrodillarse no es decir que esa persona la amo y quiero pasar el resto de mis días, ni tampoco reconocer que tengo un error yo y que también tiene esa persona un error. Eso no es arrodillarse, es tratar de que las cosas funcionen. Líder, lo voy a hacer. Y escribió. Y a la media hora me dijo, líder, funcionó. Ay, esto es un milagro. Y decía esta persona eso. Y yo le dije, claro que funcionó, incrédula.
Usted tiene que cambiar esa mentalidad, porque siempre están con los guantes encima, siempre están ahí, puestos los guantes, a ver qué dice para yo contraatacar. Y es triste, y los hogares se han convertido en eso, y se tiran los hijos por eso. Yo le repito, por favor, le digo en serio, usted puede ser feliz con su señora, su matrimonio, su casa, es una bendición. Y estos hechos que acaban de acontecer nos llevan a reflexionar y a valorar las personas que amamos, que queremos, a valorar la vida, a ser fieles, a ser respetuosos, a tratar con más decoro y con más cariño a esas personas que están a nuestro alrededor y que son nuestra familia. Luche por ellos, luche por sus hijos, luche por su casa, no se canse de hacerlo. Nunca puedo desmayar. Pero dice la Biblia, los que oirán su voz. ¿Y sabe quién escucha la voz de Dios? Y esa es la clave. ¿Sabe cuál es la clave? Que el Hijo de Dios escucha la voz de Dios. Pero los que no son los hijos de Dios escuchan otras voces. Las voces esas, no se case. Tanta vieja por ahí regada en carretera, le dicen a uno. No, es en serio. Eso es. Y entonces, no, usted está muy joven. Yo ya hay como esa tendencia, ¿no? Hay una tendencia, yo diría que equivocada. Para mí lo es. Cada uno es dueño de su propio concepto y de su propia opinión. Pero yo digo que uno tiene que tomar decisiones. Pero cuando una persona dilata, y hay hombres ya no solteros sino solterones, ¿sí? 30, 40, rayando con los 50 y nada que deciden. Le tienen miedo a las mujeres. Ahí pasa algo, ahí hay un problema serio. No le tenga miedo. ¿Y sabe por qué? Yo sé que usted tiene miedo de divorciarse, de separarse, de no entenderse. Y quiere que le diga una cosa: nunca va a encontrar a la persona perfecta, nunca va a encontrar a la mujer o al hombre ideal caído del cielo, ojos verdes, pelo en pecho, buena billetera, no. Nunca la va a encontrar, jamás. De hecho, le voy a decir, usted tiene un prototipo aquí y Dios le da otro. Usted quiere un man fornido, con una chocolatina bien definida por acá, y le da una chocolatina pues derretida. ¿Qué hace Dios? Porque nosotros tenemos un esquema, porque lastimosamente la sociedad nos ha vendido un modelo equivocado. Hay un modelo equivocado. Entonces se trata de eso. Mire lo que dice la Escritura: oiga la voz de Dios. Esos son los que resucitan, los que viven la vida eterna. Juan 5:24. Sigamos. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero la clave, ¿cuál es? Repito, la clave está en esa palabrita: el que oye mi palabra, el que escucha mi palabra. Y oír la palabra de Dios no es tan solo oírla, sino ponerla en ejercicio, vivirla, aplicarla. Es que la palabra de Dios tiene que ser para eso. Es que no se trata, mire señores, yo les quiero decir algo. No se trata de escuchar la palabra de Dios, sino de aplicarla. ¿Ok? Se trata de vivirla. Por eso, como decía por allá, imagínense que por allá en un lugar cualquiera llegó un líder, y ese líder cada 8 días daba la misma prédica y el mismo mensaje. Ya llevaba 3 meses y estaban los discípulos aquí: ¿no hay otro mensaje? ¿No hay otro? Y se reunió la congregación y dijo: líder, ¿qué pasa? ¿No hay otro mensaje? Yo le decía: hay muchos, pero yo no lo voy a cambiar hasta que ustedes no lo apliquen. Ese es el problema. Es
que yo ya le conozco la historia del libro. Ya va a contar la misma historia de 1815. Es que el problema no es eso. Yo no entiendo a la gente. Es que el problema no es que ustedes se sepan ya mis chistes de memoria. El problema no es que usted conozca las historias mías. El problema es que usted escuche la Biblia y la aplique. Ese es el problema. Ese es el gran problema de todos. No, claro que sí. Yo llevo 5 años y medio aquí, ustedes me están escuchando. Y yo, que les voy a decir la verdad, yo me he preocupado por estar en el distrito, y los antiguos saben que antes el líder de turno solo predicaba aquí una vez al mes. Yo aquí cada 8 días, porque yo me preocupo por mi gente. Bueno, otra forma, otro estilo, son estilos, digámoslo así, otro estilo. A veces la gente no valora eso. Y luego dice la gente, el mismo chiste. Pero si aprendieran la esencia, con eso me callaría la otra vida. No, pero es que no se trata de reír, se trata de aplicar, se trata de que la palabra de Dios se aplique. Pero cuando uno se sienta con ese fulano y cuando uno se sienta con ese discípulo, adivine qué pasa. El discípulo sigue siendo igual de inmaduro, su vida es el mismo desastre, su matrimonio es un caos, y no entiende. Entonces no sé si es que quiere que vaya un marciano y le explique el versículo. Lo que yo sí quiero es que el secreto está en oír, y la palabra de Dios está: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, en Jesús de Nazaret, es creer en Jesús, es seguir a Jesús. La clave de la vida cristiana es eso. Por eso el secreto está ahí. Créanme, no en saberse mis chistes, sino en aplicar la palabra de Dios, y que lo que Dios dice en su palabra se vuelva el rema para mi vida, y mi vida cambie, y yo vea otro resultado. Bueno, yo no, Dios, y usted vea que ha crecido. La vida cristiana es precisamente eso. Vamos a ver Juan 10. Juan 10, versículo 27 al 29. Miren lo que dice la Escritura. Juan 10. Juan 10, versículo 27 al 29. Escúchenme bien, préstenme atención a estos versos. Mis ovejas oyen mi voz. De nuevo, ¿no? Es reiterativo. Mis ovejas oyen mi voz. Los hijos de Dios escuchan la voz de Dios, no escuchan otra voz. ¿Cuál es la voz autorizada? ¿Cuál es la voz que yo escucho? ¿Cuál es el mensaje que me guía? Repito, el problema nuestro, el problema de muchos hijos de Dios corresponde a eso. Ni siquiera se trata de cuánta Biblia usted sabe, sino cuánta Biblia usted practica. Las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios y obedecen la voz de Dios. Se trata de eso. Se trata de escuchar la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, de dejar que el Señor me enseñe y me edifique con su palabra. Se trata de eso. Y por eso venimos aquí, repito, y soy reiterativo en lo mismo. Usted vino aquí a escuchar la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que me cambia y la que me transforma. Mire lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Uno no puede engañar a Dios. Ah, ¿usted es hijo de Dios? Las obras de Dios hacen. Pero usted no me puede decir que usted es un hijo de Dios y usted desconoce la voluntad de Dios. Usted no puede decir que es hijo de Dios y no sabe qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios y Dios las conoce y me siguen. Óigalo bien, otro,
siguen al Señor. ¿A quién sigue usted? ¿O a qué Señor sigue? También. Esa es buena pregunta, porque hay que seguir a Dios. Y seguir a Dios implica creer. Y seguir a Dios implica dejar que el Señor me sane, me restaure, me guíe, me libere. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces yo sigo a un Señor, no sigo a varios señores. Nadie puede seguir a los señores. ¿En qué cree usted? ¿Cree en esto o cree en lo otro? Elías le dijo al pueblo: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si sigues a Dios, sígale. Si siguen a otra cosa, a Balaam o brujería o yo no sé, porque créalo, pero hoy por hoy está de moda devolverle todo un poquito. Y el brujo dice: Dios le bendiga. ¿Ok? Y le mete Biblia y le mete Espíritu Santo, pero también le echa tierra de fermenté y hueso y yo nada, qué vaina. Hoy la gente confunde tanto. Es increíble. Hoy el horóscopo lo hacen y al final le dicen: Dios le bendiga. Hay confusión. La gente está confundida. Pero aquel que conoce a Dios sabe quién es Dios, sabe quién es Él. Las ovejas de Dios conocen a Dios, conocen su palabra. ¿Usted conoce a Dios y su palabra? Imagínese que un día, en Hechos, cuenta la historia, cuenta la Biblia, que hubo un señor que vio a Pablo haciendo milagros. Simón el mago. Y este fulano quería tener el poder de Pablo, porque decía: ese negocio está bueno. Él lo vio como manera de negocio. Y él se puso a hacer lo que Pablo hacía. Entonces se metió por allá a orar por alguien, a hacer un exorcismo, y sale el diablo y le dice: a Pablo conozco, a vos no. Y salió corriendo el señor. No hay castigo de tú. ¿Usted está seguro que usted es hijo de Dios? Cuando llegue un momento como este, y por favor piense en esto, cuando llegue un momento como este, donde alguien se muere, yo le hago una pregunta a usted: ¿usted es verdaderamente un hijo de Dios? ¿Usted es cristiano de verdad? ¿Usted tiene a Dios en el corazón? Porque le quiero decir la verdad, yo he visto a muchas personas ahí sentadas, pero hay muchas personas que vienen y vienen a una conferencia, no vienen a buscar a Dios. Hay otros que vienen detrás de una peladita, y el momento más increíble de la reunión, adivinen cuál es: cuando le dice: abrace a la señora que está al lado. Ese es el momento más espectacular de la reunión, y él va y abraza a la peladita. Yo he visto eso. ¿A quién estoy buscando yo? ¿Cuál es el Dios que yo sigo? ¿Usted ha recibido a Cristo de verdad? ¿Cristo es el Señor de su vida? ¿Usted sigue un ritual? ¿O qué es lo que sigue? ¿En qué cree usted? Porque cuando llegue el momento de morir, usted si tiene el pasaporte, tiene la visa del cielo, o lo van a devolver, lo van a deportar. No sé. Eso es algo que usted y solo usted debe de definir. ¿En qué Dios creo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando yo oro, y cuando yo me meto en la adoración, y cuando yo hago una vigilia, y cuando yo abro la Biblia, y cuando yo busco al Señor, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay descanso. Siento la presencia de Dios. Esas son cosas que nosotros tenemos que tener claras. Pero yo les quiero decir que hay personas que de pronto vienen hace mucho tiempo a una reunión, y así como entran, así salen. Y créanlo que el problema
es signo de cada persona, porque todavía claudican entre dos pensamientos, todavía tienen su récord, todavía creen en cosas, todavía hacen sus prácticas de ocultismo, todavía usan esas cosas, todavía lo hacen. No sé. Y yo tengo entonces que cambiar, y yo tengo que decidir en qué cree usted. Yo no puedo jugar a dos bandas. Cree en Dios, sígale a Él. Pero hay gente que cree en Dios, cree en esto, cree en lo otro, y tiene una mano de creencias. Y son como aquellas personas: yo le hago de todo a ver por dónde me sale. No se trata de eso. Y sabe que muchos cristianos tienen que superar ese punto. Muchos hijos de Dios, muchas personas tienen que decidirse en qué cree usted y a qué sigue usted. Eso es una de las cosas más profundas. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas de Dios nunca van a ser arrebatadas de las manos de Dios. Un hijo de Dios nunca, jamás estará en maldición. Un hijo de Dios nunca actuará de una manera reprochable. Nunca hará algo que desagrade a Dios. Un verdadero hijo de Dios glorifica a Dios en su estilo de vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo entendamos: la salvación no se pierde. Usted recibió a Cristo, Cristo es el Señor de su vida. Entonces digamos como Pablo: para mí el morir es ganancia. Pero la gente le tiene miedo a la muerte. Y otra cosa que quería yo enseñarles y decirles: ¿qué es la muerte? Para una persona que muere, ya no hay nada que hacer. La persona que muere va a un estado donde un ser humano vivo no puede ni dialogar ni interactuar con esa persona. Pero es que usted ha visto que hablaron con un muerto porque hubo una bruja, ¿cómo le dicen? Un medium y toda esa cantidad de cosas. Eso existe y es verdad, pero no es esa persona. Óiganlo bien, porque así como existe Dios, así existen unas fuerzas, y así existe la oscuridad. Y hay personas que en ese dolor, y siempre una persona que busca hablar con un muerto es porque no le dijo lo que tenía que decir en vida. Hay una deuda emocional, espiritual, hay una responsabilidad. Si no entiende, el que muere, muere. Nada tiene que ver el que muere con el que vive. No le tenga miedo a los muertos, téngale miedo a los vivos. Pero la muerte nada tiene que ver con la vida, porque es otra creencia equivocada. Orar a las ánimas del purgatorio, a los muertos. No. Si el muerto no recibió a Cristo, ahí quedó. Por eso es tan importante, como dice aquel poema: en vida, hermano, en vida. ¿Sí? En vida. No me traigas flores al cementerio. En vida, hermano, en vida. ¿No? No. Y a veces la gente hace toda esa cantidad de cosas. Y si hay algo que yo tengo que hacer es eso. Hágalo en vida, hágalo ya. Está vivo, está al lado suyo. Acérquese. Dele la flor. Dígale lo que tenga que decirle. Dígale que lo ama, dígale que lo quiere, dígale que le perdona. Hablo también en el sentido de la mujer hacia el hombre, ¿no? Y del hombre hacia la mujer, y viceversa en el sentido contrario. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es el momento. Miren lo que dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos. Miren lo que dice Apocalipsis 21, del 3 al 4.
y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Está hablando, ¿sabe de qué? Que cuando uno vive ya en resurrección, ya uno pasa esa dimensión de la eternidad. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay lamento. Dios está hablando de esa manera. Dios, ¿qué quiere? Que usted entienda que más allá de la vida, usted puede pasar a la presencia de Dios y esté preparado. Le repito, no se trata de cuántos años tiene usted y qué tanta salud tiene, o qué tanta juventud. La muerte es la muerte, llega cuando Dios quiere. Ustedes y yo sabemos de qué estamos hablando. Murieron el jueves un adulto y 2 niños. Es duro y es lamentable. Una niña de 2 años y medio, un niño de 5 años. En la mente de todos nosotros, un niño tiene que crecer y un niño tiene que vivir, y el primero que tiene que morir es el papá o la mamá. Pero así no sucedió. Y yo simplemente les quiero rogar a ustedes que la mejor manera que yo puedo hacer es acercarme a Dios y estar agarrado de Él. Los bebés van a la presencia de Dios de una, dice la Biblia eso, de una. ¿De acuerdo? Porque esa es otra creencia equivocada, el famoso limbo y todo eso. No. Los bebés van a la presencia de Dios de una. De una. Todos. Y el adulto tiene que haber recibido a Cristo para ser salvo. La pregunta: ¿usted ya tiene su boleto de eternidad? ¿Usted ya recibió a Cristo de verdad? ¿Hasta dónde usted cree en Dios? ¿Qué tan cierto es Dios para usted? Estamos enseñados, les repito, estamos en una sociedad enseñada a seguir rituales, tradición, pero poco de convicción. No creemos en Dios como debemos de creer. No vivimos para el Señor como debemos de hacerlo. Entonces, 1 Corintios 15, del 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. 1 Corintios 15, 54, 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esto mortal se viste de inmortalidad. ¿De acuerdo? Esto es mortal. Este cuerpo es cosa mortal. Pero cuando llega la muerte y pasa a la presencia de Dios, esto mortal se viste de inmortalidad, y esto que es corruptible se vista de algo incorruptible, y se vuelve uno ángel espiritual. Ya no necesita nada. En el cielo nadie se casa, así que si se va a casar, cásese aquí. Y si no va a casar, así está bien. Pero en el cielo no, nadie se casa. En el cielo no hay restaurantes. Cambia totalmente. La vida espiritual es muy distinta a la material. Aquí en el mundo lo que más prevalece es el vestido, la comida, todo lo que tiene que ver con lo físico. Pero allá arriba, esto se viste de inmortalidad. Mis necesidades ya son otras, totalmente distintas.
Allá, lo que es los almacenes de Sara y San Lorenzo y todo eso, allá no existe eso. Entonces, claro, ¿no? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Sabe qué está diciendo esa expresión? Esa expresión lo que dice es, la muerte en sí no es realmente el terminar de todo. La muerte es un peldaño hacia la vida más gloriosa que hay. Y esa es la esperanza, que muriendo entro a una dimensión espiritual donde dialogo con el Señor, donde estoy cerquita de Él todos los días y a cada instante mi vida cambia de parecer. Usted ya no está pendiente de levantar una casa de 5 pisos, usted ya no está pendiente de pagar la luz, ya no está pendiente de comprar zapatos, nada de eso. Usted va a estar pendiente de otras cosas. Allá usted no va a tener, no, estoy ocupado, Dios, no puedo venir a la alabanza celestial. Eso es otra cosa distinta. Por eso, qué bueno cuando uno reflexiona en esto, ¿no? Y qué bueno que hoy usted y yo nos acerquemos a Dios y entendamos que Dios es maravilloso, que Dios es bueno, que Dios quiere sanar, restaurar mi vida. Pero lo único que usted debe de hacer, se lo ruego, es defina su relación con Dios. Por favor, defínase con Dios. O eso no es. O soy cristiano o no lo soy. Y si es cristiano, ¿qué clase de cristiano es? ¿Qué clase de hijo de Dios es? Esas son las cosas que hoy usted tiene que definir. Y créanlo, que cuando uno tome la decisión de ser ese convencido cristiano de verdad, ese cristiano que no juega de bandas, ese cristiano que sabe, que escucha la voz de Dios, que la sigue, pero que no coge la Biblia y de manera irresponsable y la manosea. Coge este pedazo de la palabra de Dios y le gusta. Me gusta esta. Dios está contigo y te bendecirá. No me gusta esta. Traer los diezmos a la Biblia. No me gusta. Y hay gente que manosea la Biblia. Y hay gente que dice, esto creo, esto no, esto me gusta, esto no. ¡No! Así no es. El mismo que dijo una cosa, dijo otra. La palabra de Dios es una y punto. Y yo no puedo elegir. ¿Usted cree en Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces sígale a Él. No me siga a mí. No, yo no pido, le repito, yo no quiero que usted se ría de mis chistes. Siga la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, viva y eficaz. Sígala, no la manosee, no sea irreverente con la Biblia. Es que Dios dijo una cosa y dijo lo otro, pero yo no puedo tomar a pedacitos. Y hay personas que son así, solo les gusta de Dios unas cositas. Pero es que el que dijo uno, dijo lo otro. ¿Ok? Eso es como cuando uno se casa. ¿Usted se casó? ¿Se casó? El paquete es completo. El kit es completo. No es del ombligo para arriba, es del ombligo para abajo también. ¿Ok? Y cuando se acuesta, el fulano ronca. ¿Sí o no? Y se quitan las medias y caminan solas. Sí, también. El kit es completo. Y cuando toma tinto siempre le dan el pocillo que suena. Es así. Pero entonces, ¿sabe cuál es el problema de muchas esposas o de muchos esposos? Es que mi esposa, hay cosas que no me gustan de ella. Dele gracias a Dios, porque no todo es perfecto. Si fuéramos perfectos, créanlo, así es. Y eso es lo que yo tengo que entender. Lo mismo sucede con Dios. Dele gracias a Dios. Y habrá cosas que a usted no le gustan. A usted no le gusta, no la acepto. Es que no sé por qué hablan tanto de Jerusalén y de Israel. No sé qué vaina hay con Israel, carajo. La gente dice así.
pero vaya cerca de la Biblia y dígame a ver qué dice la Biblia de eso. Y a veces la gente no entiende. Y eso es lo que yo tengo que entender hoy, que Dios está con nosotros, que Dios nos llena de su amor, de su cariño, de su presencia, de su poder. Dios lo quiere, señores. Que le invito, que le exhorto, que le desafío a usted, a cada uno de nosotros. Por favor, vamos a creer de verdad. Pero nunca se olvide del que dijo que me ama con amor eterno. También me dice que le obedezca, y también me dice que le siga, y también me pide que haga cosas que no me gustan. ¿O usted cree que a Abraham le gustó después de esperar 25 años a Isaac, que le dice Dios a Abraham: Abraham, sacrifícame a Isaac, páselo el papayo? ¿Usted cree que pensó Abraham? Pero es que Dios, no sé, primero me lo da y luego me lo quita. Y nunca se olvide de eso, por favor. Dios da, Dios quita. Ese es Dios. ¿De acuerdo? Nos dio la vida, nos lo va a quitar. Y nadie se vive aquí. Y todos nos vamos a morir. Si hay algo cierto es eso. Ahora se trata de cómo vivimos, de vivir bien, de hacer lo correcto, de seguir a Dios, de hacer su voluntad, de vivir para Él, de cambiar nuestra mentalidad, de hacer lo que tenemos que hacer, de hacer lo que nos corresponde. Simplemente les invito para eso. Sé que la muerte es algo muy doloroso, y menos en las condiciones que se han presentado. Pero independientemente de todos los interrogantes y preguntas que usted tenga, y de las cosas que hoy por hoy ni siquiera tenemos respuestas para ellas, yo lo único que puedo decirle a usted, con el mayor cariño y respeto que le tengo: no pelee con Dios. Yo lo único que puedo decirle es que cada persona, escúcheme bien esto para concluir, cada persona toma la decisión de creer o no creer, de seguir a Dios y de no seguirle. Y Dios respeta tanto la creación, Dios respeta tanto al ser humano, que nunca va a manipularle. Él le dice: este es el camino si decide creer en mí. Este es el camino, sígalo por favor. ¿Quiere seguirlo? Hágale. Esta es la autopista del cielo. Pero hay personas que no la siguen y se van por otro lado. ¿Quién toma la decisión? ¿Dios? Dios no es el culpable. Por eso les invito a que se quiten esa mentalidad. Por favor, quítese de su mente ese pensamiento. Aquí no falló Dios. Aquí falla ese hombre, el ser humano. ¿Ok? No se trata de eso. Le decía yo a alguien, un hijo que dice: ¿cómo quiere que yo crea en el Dios de mi papá? Si mi papá es conflicto, es problema, y él mantiene leyendo la Biblia y eso, no sé, yo no creo en ese Dios de mi papá. Yo le decía a esa personita: el problema no es Dios, el problema es tu papá. El problema es que ese papá tuyo no ha hecho lo que Dios le ha mandado a hacer, porque lo que está haciendo no es lo que dice la Biblia que debe hacer. Entonces no la tomes con Dios, ni te vuelvas enemigo de Dios, ni no quieras buscar a Dios. El problema nuestro es ese. Pongámonos en pie, vamos a orar. Acerquémonos a Dios, bendigan a Él. Bendito Dios del cielo, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Adore a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Delante de Dios presente, nunca será fácil seguir a Dios, eso es cierto. Como tampoco es fácil vivir sin Dios, ni
diría que es más complejo estar separado de Él. Acérquese a Dios, por favor, acérquese a Él y dígale con todo su corazón: te necesito, Señor. Yo no sé cuánto tiempo usted viene escuchando de Dios, de su palabra. No sé cuánto tiempo usted lleve de pronto asistiendo a estas reuniones y escuchando un mensaje como el de hoy. Pero independientemente del tiempo que usted lleve, lo único que yo quiero decirle hoy a usted, con todo el corazón se lo digo: acércate al Dios de los cielos. Dios tiene planes para ti. La vida es corta. La vida es algo efímero, pasajero. Hoy somos, mañana no. Polvo somos y al polvo vamos. Nos hemos dejado llevar por una sociedad donde nos preocupamos demasiado por la materia. Somos personas demasiado preocupadas por una cantidad de cosas. Pero una cosa sí quiero decirle a usted: que más allá del cuerpo y del alma está tu espíritu, ese espíritu que necesita la presencia de Dios, ese espíritu que necesita ser sanado, restaurado, liberado. Dios está aquí, y si tú has venido aquí es a llenar tu espíritu. Por lo tanto, levante sus manos y adore a Dios. Se lo ruego, ríndate ante Él. Dígale: Señor, ayúdame. Dígale: soy neófito, es más, soy incrédulo, hay muchas cosas que no entiendo de la Biblia, es más, hay muchas que ni siquiera me gustan, me agradan, pero dígale: ayúdame, Señor, a entender, a cambiar. Por favor, acérquese a Dios y con todo su corazón dígale: ayúdame, te lo ruego, ayúdame, tengo que cambiar. Tengo que ser diferente. Tengo que vivir para ti. Con todo su corazón, acérquese a Dios. Bendígale a Él, bendígale. Con toda su alma, con todo su ser. Bendice al Dios de los cielos. Señor, yo bendigo las familias que están aquí representadas. Abrace su familia, abrace su esposa, sus esposos, sus hijos. Y permítame bendecirles con esta autoridad con la que Dios me enviste como sacerdote del Dios Altísimo. Yo levanto mi mano y yo te bendigo hoy, aquí y ahora. Yo te bendigo, hijito de Dios, declarando que hoy el Señor ha puesto en ti colibrí en tus ojos para verle, para amarle y para seguirle. Yo declaro que el Señor está contigo en tu levantar y en tu acostar, en tu entrar y en tu salir, y que Dios hace reverdecer el amor, el cariño, el respeto, que nos hace valorar la vida, lo que Dios nos ha regalado, y darle gracias a Dios porque la vida es bella y es hermosa, y disfrutarla en cada una de sus facetas, en cada uno de sus momentos, con lo poco, con lo mucho. Dale gracias a Dios y dile: gracias, Señor, porque me has dado, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú das, pero también quitas, Señor, porque llegará un momento donde ya determinarás hasta dónde voy, hasta dónde llego, y esa es tu voluntad y la aceptaré, Señor. Y dame la fuerza, Señor, para entenderla, reconocerla, para nunca desfallecer. Señor, acompáñanos, pero también enséñame a disfrutar y entender la belleza de la misma muerte, porque el morir, Señor, es vivir, porque también morir es ser sano y restaurado, y quitarme este vestido de carne y colocarme ese vestido celestial con el cual tú me vestirás para estar en tu presencia. Si eso también es verdad, y yo te doy gracias, Señor, y yo te doy gracias, papá.
Los bendigo, Señor, con esa bendición espectacular y maravillosa que viene de parte tuya. Bendigo estas familias, bendigo estos hogares, te bendigo tu trabajo, tu artesa de amasar, el fruto de tu vientre. Te bendigo, hijito de Dios. Yo te doy gracias, Señor. Les bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Escuchas W Conquista. W Conquista.